cómo interactúan dos ideas tan potentes en el diseño de software. Hablamos de microservicios y estos principios de arquitecturas como la hexagonal. ¿Pueden de verdad potenciarse? Esa es la pregunta que vamos a explorar hoy, metiéndonos en los materiales que nos compartieron. Sí, es una combinación que la verdad genera mucho interés. Y tiene sentido. Por un lado, tenés los microservicios, que bueno, como dicen las fuentes, la idea es partir aplicaciones grandes, monolíticas, en servicios más chicos, ¿no? Independientes. Claro. Dividir para reinar sería algo así, sí. Y por otro lado, aunque, ojo, no todas las fuentes lo llaman hexagonal así de forma explícita, sí encontramos principios de diseño que son fundamentales, como la inversión de dependencias, el famoso DIP, y usar interfaces claras, abstracciones, que son la base de arquitecturas como la hexagonal o la arquitectura limpia. El objetivo es el mismo, separar el núcleo, la lógica importante, de los detalles de afuera, de la infraestructura, que cambia todo el tiempo. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hacer una exploración. Vamos a meternos bien a fondo en cómo estos enfoques, uno más a nivel de todo el sistema y otro más para adentro del componente, pueden no solo vivir juntos, sino complementarse bien. Vamos a usar fragmentos de textos de arquitectura de microservicios, patrones de diseño como los de Chefs, arquitectura limpia de Robert Martin, ingeniería de software. Un poco de todo. Exacto. Vamos a ver qué dicen estas fuentes sobre modularidad, cómo hablan los componentes entre sí, cómo manejar bien las dependencias, que es un tema, y cómo armar por dentro cada servicio. La idea es sacar los principios clave que hacen que esta mezcla funcione y aporte valor de verdad. Nuestra misión sería entender no solo qué son los microservicios y estos principios de diseño basados en abstracción, sino cómo se juntan sus filosofías para crear sistemas más fuertes, más fáciles de mantener y que escalen mejor. A ver, desempaquemos esto. Primero pongamos una base. Recordemos rápido que es un microservicio según lo pintan los materiales. Es un enfoque, una forma de armar una aplicación como un conjunto de servicios chiquitos. Cada uno corre en su propio proceso y se hablan con cosas livianas, muchas veces APIs tipo REST. Justamente. Las fuentes remarcan mucho esa independencia. Cada servicio se enfoca en una parte del negocio o una capacidad, y lo podés desplegar solo, sin tocar los demás. Y la comunicación, como decía, suele ser por APIs. Las APIs REST son un ejemplo que sale mucho en los textos porque ayudan a no acoplarse tanto. Se centran en los recursos, en qué información moves, y no les importa cómo está implementado el servicio por detrás. Y una de las grandes promesas que resaltan los materiales es la escalabilidad independiente, ¿no? No como el monolito, que si una parte necesita más potencia, tenés que escalar todo. Acá escalas solo el servicio que lo necesita. Y también hablan de la flexibilidad tecnológica. Podés usar Java para uno, Python para otro, la base de datos que más te sirva para cada caso. Sí, esas son ventajas súper atractivas, sin duda. Pero ojo, las fuentes también son muy claras con los desafíos que trae esto. Al ser sistemas distribuidos, te chocas con problemas complicados. Uno clave es mantener la consistencia de los datos entre varios servicios, donde cada uno puede tener su propia base de datos. Claro, es la pregunta del millón. Si el inventario está en un servicio y los pedidos en otro, ¿cómo te aseguras de que una venta actualiza los dos bien y de forma confiable? Exacto. Ahí es donde las fuentes empiezan a hablar de conceptos como la consistencia eventual. Es un modelo donde aceptas que los datos en distintos lugares pueden estar desfasados un ratito, pero bueno, con el tiempo, si no hay más cambios, al final quedan iguales. Y para manejar operaciones que tocan varios servicios, se mencionan patrones como las sagas. Sagas. ¿Podés aclarar un poquito qué son según los textos? Básicamente, como explican los materiales de patrones de microservicios, una saga es una secuencia de transacciones locales. Cada servicio participante hace su partecita, su transacción local. Si una de esas transacciones locales falla, la saga tiene que ejecutar otras transacciones que llamamos compensatorias en los servicios que ya habían terminado su parte para deshacer lo que se hizo y que el negocio global quede consistente. Es una forma de manejar la consistencia sin usar bloqueos distribuidos que son caros y se rompen fácil. Coordinar entre varios, entonces. ¿Y qué otros desafíos mencionan? Bueno, un clásico, no podemos olvidarnos de cómo son las redes de verdad. Algunas fuentes insisten mucho en las famosas falacias de la computación distribuida.
A ver si me acuerdo. La red no es confiable, la latencia no es cero, el ancho de banda no es infinito, la red no es segura, la topología cambia, hay varios administradores, transportar datos cuesta y la red no es homogénea. Una lista para tener pegada en la pared, parece. ¿Y qué implica eso en la práctica según se lee? La implicación principal que subrayan los textos es que tenés que diseñar y construir los sistemas sabiendo que estos problemas existen. No podés programar una llamada de un microservicio a otro como si fuera a llamar a una función acá nomás en tu código. Tienes que meterle mecanismos de resiliencia. Reintentos si falla, timeouts para no quedarte esperando eternamente, patrones como circuit breaker para que si uno falla no tire abajo a todos los demás. Ignorar estas falacias te lleva a sistemas que se rompen a la primera de cambio. Tiene toda la lógica. Y para manejar la complejidad del negocio en este mundo distribuido, las fuentes hablan del concepto de bounded context o contexto delimitado. Y que los textos de patrones de microservicios ven como fundamental. Lo ideal es que cada microservicio encaje con un bounded context bien definido. O sea, que encapsule un modelo de dominio específico, con su propio lenguaje, sus propias reglas. Y para mantener esa autonomía, muchas veces recomiendan que cada microservicio maneje sus propios datos, su propia persistencia, incluso si eso significa duplicar un poquito de información de forma controlada. Todo para evitar acoplarse a través de una base de datos compartida, que es un antipatrón clásico. Bien, ya tenemos una foto más clara de los microservicios, ventajas y también sus desafíos. Ahora sí, conectemos esto con los principios de diseño interno que decías, esos que son la clave en arquitecturas como la hexagonal. El más importante, según varias fuentes, parece ser el principio de inversión de dependencias, DIP. Efectivamente, el DIP es el quinto principio SOGID y es central para arquitecturas como la limpia o la hexagonal. El DIP. A ver, recordanos la formulación exacta que encontramos en los materiales, por ejemplo, en los textos de Robert Martin o de Schwetz. Claro. La formulación clásica que citan es: A. Los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel. Ambos deben depender de abstracciones. B. Las abstracciones no deben depender de los detalles. Los detalles deben depender de las abstracciones. Suena un poco abstracto así de primeras. ¿Qué significa eso en el día a día de un desarrollador? Mira, en criollo, las partes más importantes de tu aplicación, la lógica de negocio posta, las reglas que dicen qué hace tu software, esos serían los módulos de alto nivel, no tienen que depender directamente de los detalles de implementación. O sea, no tienen que saber qué base de datos específica usás, ni qué framework web, ni cómo mandas un mail. Esos son los módulos de bajo nivel. En vez de eso, tanto la lógica de negocio como los detalles de infraestructura tienen que depender de contratos, de interfaces, que define la propia lógica de negocio. Esas son las abstracciones. Y eso se logra, como dicen las fuentes de patrones, definiendo interfaces o clases abstractas para las cosas que necesita la lógica de negocio. Por ejemplo, una interfaz, guardar cliente, o dame el pedido. La lógica usa esas interfaces. Y después, las clases concretas, las que sí hablan con la base de datos SQL o con una API de afuera, implementan esas interfaces. Eso te da una flexibilidad bárbara. Puedes cambiar la base de datos sin tocar la lógica importante. Justamente, pensá en esas interfaces que definen el núcleo del negocio como los puertos de la arquitectura hexagonal. Definen cómo conectarse, los contratos para hablar con el núcleo. Y las implementaciones concretas que decías, el código que va a la base de datos, los controladores de la API, los clientes de otros servicios, los adaptadores de mensajes, son los adaptadores. Estos se enchufan a los puertos, o sea, implementan las interfaces. Y fíjate cómo se invierta la dependencia. Los detalles dependen de las abstracciones que define el núcleo. El flujo va hacia adentro. Las fuentes de patrones de Schwetz dan ejemplos como Abstract Factory, que ilustra esto bien, ¿no? El cliente usa la fábrica y los productos a través de interfaces abstractas, y así no sabe qué familia concreta de productos se está creando. Podría ser, no sé, crear botones y ventanas para Windows o para Mac, sin que el código que los usa sepa si son botones de Windows o de Mac. Buen ejemplo, sí. Ese patrón justo encapsula la creación y usa interfaces para que el cliente no dependa de las clases concretas. Sigue totalmente el espíritu del LEAP. Otro concepto relacionado que aparece bastante es la separación de intereses.
Mira, una arquitectura en capas tradicional como la que describe Blancarte muchas veces separa por tipo técnico. Tienes la capa de presentación, la de negocio, la de datos. En cambio, los microservicios tienden a partir el sistema por capacidad de negocio, por dominio. ¿Y cómo encaja el DIP ahí? Lo interesante es que no importa cómo partas el sistema a lo grande, por capas técnicas o por dominios. El DIP y usar abstracciones son claves para manejar las dependencias adentro de cada pedazo, de cada componente o servicio, de forma limpia. Busca lo mismo, alta cohesión adentro del módulo, todo lo que tiene que ver con una responsabilidad, junto, y bajo acoplamiento entre módulos, que los cambios en uno no rompan todo lo demás. Además, hay patrones estructurales como Adapter o Facade, que también describen las fuentes de patrones, que parecen súper útiles acá. Adapter te ayuda si tenés interfaces que no encajan, ¿no? Útil si un microservicio tiene que hablar con una API vieja o de un tercero que tiene una interfaz distinta a la que esperas. Así es, te permite integrar cosas que no fueran pensadas para trabajar juntas de entrada. Creas como una capa de traducción en el medio. Y Facade simplifica la interfaz de algo complejo. En microservicios, un ejemplo clarísimo que se menciona es el patrón API Gateway. Eso actúa como una Facade. Totalmente. El API Gateway es un patrón común documentado en las fuentes de microservicios. Y sí, actúa muchas veces como una fachada. Te da una única cara visible, una única interfaz que puede estar adaptada para distintos clientes, móvil, web, y por detrás esconde toda la complejidad de hablar con varios microservicios internos. Además, de paso, puede hacer otras cosas como autenticar, rutear las llamadas, limitar cuántas veces le pegan, etc. Le simplifica un montón la vida a los que consumen la API. Entendido, entendido. Entonces, definimos microservicios con sus temas. Y los principios clave como el DIP con puertos y adaptadores. La pregunta central sigue siendo, ¿cómo se junta todo esto en la práctica? ¿Cómo se ve un sistema que aplica las dos cosas? Podemos pensarlo en dos niveles, si juntamos lo que dicen las fuentes. Primero, adentro de cada microservicio individual. Ahí es donde brillan los principios de la arquitectura hexagonal o limpia o simplemente aplicar bien el DIP. Podés estructurar el código interno de ese servicio específico usando estos principios. El núcleo, la lógica de negocio, el corazón del servicio, el hexágono, si querés la metáfora, queda aislado. Solo depende de las interfaces, los puertos que él mismo define para lo que necesita. Por ejemplo, puerto repositorio de pedidos, puerto notificador de eventos. Y la infraestructura, los adaptadores. Exacto. La infraestructura, o sea, el código que sí habla con la base de datos concreta, el que publica mensajes en Kafka, el que llama a la API de pagos externa, el que expone la API REST del propio servicio, se implementa como adaptadores separados. Estos adaptadores implementan los puertos, las interfaces que definió el núcleo. ¿Ves cómo la dependencia va de la infraestructura hacia el núcleo, pero a través de las interfaces que controla el núcleo? Ajá. O sea que, adentro de mi microservicio de pedidos, yo podría cambiar mi base de datos de PostgreSQL MongoDB o pasar mi API de REST a gRPC y solo tendría que tocar o cambiar los adaptadores. No necesitaría reescribir la lógica que calcula los totales o valida el pedido, siempre y cuando los nuevos adaptadores cumplan con los contratos, con las interfaces que definió el núcleo. Exactamente. Esa es la gran ganancia en mantenibilidad, en poder probarlo fácil y en flexibilidad tecnológica dentro del servicio. Y después tenés el segundo nivel, la comunicación entre microservicios. Y acá puedes aplicar una filosofía parecida. Las APIs públicas, sean REST, gRPC o eventos que publicas, que un microservicio muestra al mundo exterior, funcionan como sus puertos públicos, sus contratos formales con los demás servicios, y cómo se conectan los otros servicios a esos puertos públicos. Cuando otro microservicio, el cliente, necesita hablar con el primero, el servidor, usa un adaptador interno propio. Este adaptador podría ser un cliente HTTP configurado para llamar a la API REST del servidor, o un consumidor de mensajes que escucha los eventos que publica el servidor. De nuevo, fíjate que el principio de inversión de dependencias aplica. El servicio cliente idealmente depende del contrato abstracto, la definición de la API, el esquema del mensaje, no de los detalles internos de cómo el servicio servidor implementa ese contrato por dentro. Entiendo la mecánica. Pero, a ver, ¿cuáles son los beneficios concretos de tomarse el trabajo de aplicar esta combinación?
¿Por qué esta sinergia es tan potente como parece que sugieren las fuentes? Es que se potencian mutuamente de una forma muy interesante, porque atacan problemas de complejidad y de acoplamiento en distintas escalas, pero con principios que van en la misma dirección, filosóficamente hablando. Los dos buscan alta cohesión y bajo acoplamiento. Y esto, como remarcan tanto las fuentes de microservicios como las de arquitectura limpia, mejora muchísimo la testabilidad. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Por un lado, gracias a la estructura interna tipo hexagonal DEEP, podés probar el núcleo lógico de un servicio solito, en pruebas unitarias o de integración súper rápidas y confiables. Totalmente aislado de la base de datos real, de la red, de todo. Usas dobles de prueba, mocks, stubs, fakes, para simular los puertos. Eso te da mucha confianza en que la lógica central funciona bien. Y por otro lado, gracias a que los microservicios son independientes, podés desplegar y probar servicios enteros de forma aislada o en entornos de prueba específicos, validando cómo se comportan desde afuera, a través de sus APIs. Tenés buena cobertura en los dos niveles. Y la flexibilidad tecnológica que ya nombramos antes, acá cobra doble sentido. Totalmente. A nivel macro, los microservicios te dan la libertad de elegir la tecnología que mejor le va a cada problema de negocio. Uno en Python para Machine Learning, otro en Java para transacciones fuertes. Y a nivel micro, adentro de cada servicio, los principios hexagonales, DEEP, te dan la libertad de cambiar o evolucionar las selecciones de infraestructura, pasar de RabbitMQ a Kafka, de SQL Server a DynamoDB, sin romper la lógica de negocio central. Las fuentes de Clean Architecture y las de microservicios coinciden en marcar esta capacidad de adaptación como una ventaja clave. Eso suena a una ventaja enorme para que los sistemas puedan evolucionar a largo plazo. Absolutamente, y eso nos lleva directo a la mantenibilidad y la evolución, que es un punto central en las fuentes sobre ingeniería y mantenimiento de software. El desacoplamiento que logras en los dos niveles, entre servicios y adentro de cada servicio, hace que los cambios den menos miedo y cuesten menos. Puedes modificar cómo está hecho un servicio por dentro, refactorizar su núcleo o incluso reemplazar un servicio entero por uno nuevo con otra tecnología. Y el impacto en el resto del sistema es mínimo o al menos controlado, siempre que respetes los contratos hacia afuera, las APIs, los mensajes o los gestiones bien. Esto permite que el sistema crezca y cambie de a poquito, de forma sostenible. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de esta combinación, podríamos decir: los microservicios nos dan la estrategia para armar el sistema a lo grande, partiéndolo en pedazos de negocio independientes, autónomos. ¿Serían como los órganos del sistema? Exacto. Y los principios que están en ideas como la arquitectura hexagonal, sobre todo la inversión de dependencias y usar puertos, interfaces y adaptadores, nos dan una forma robusta, probada, para estructurar por dentro cada uno de esos microservicios. Protegen el corazón lógico de cada servicio de que la tecnología o la infraestructura de afuera cambien todo el tiempo. Es como definir la estructura celular y las membranas que protegen cada órgano. Parece entonces que la clave no es tanto adoptar un nombre marketinero como microservicios hexagonales, sino aplicar con disciplina principios fundamentales de buen diseño: desacoplamiento, abstracción, invertir dependencias, interfaces claras. En los dos niveles importantes, en cómo se hablan los servicios entre sí, la arquitectura macro, y en cómo se organiza cada servicio por dentro, la arquitectura micro. Totalmente de acuerdo. Se trata de usar la abstracción correcta en el lugar correcto para poder manejar la complejidad. Una complejidad que, como bien señalan las fuentes, viene sí o sí con los sistemas grandes y con los sistemas distribuidos, que es justamente lo que son las arquitecturas de microservicios. Es aplicar buena ingeniería de software de forma coherente. Y para cerrar, dejemos una idea picando, algo para seguir pensando. Conectando con los desafíos que nombramos antes y que las fuentes documentan bien, los microservicios, al ser distribuidos, traen complejidades importantes. Hablamos de manejar transacciones distribuidas con sagas, de tener que lidiar con la consistencia eventual y de lo difícil que es a veces seguirle el rastro a una operación de negocio que va saltando por la red entre varios servicios, lo que a veces llaman tracing o depuración distribuida. Y acá surge una pregunta interesante, que los materiales nos invitan a hacernos.
Si logramos que cada microservicio, individualmente, esté súper bien estructurado por dentro, muy claro y desacoplado gracias a principios como los de la arquitectura hexagonal, ¿cómo impacta eso exactamente en la resiliencia y en la observabilidad del sistema distribuido completo? O sea, ¿esa claridad interna ayuda o complica ver el panorama general? Esa es la cuestión, ¿viste? Por un lado, uno podría pensar que tener un núcleo lógico, bien aislado y probado adentro de cada servicio te facilita entender cómo se comporta, y que eso entonces simplifica seguirle el rastro a los flujos distribuidos y encontrar problemas. Si cada pieza es fuerte y predecible, quizás el conjunto también sea más robusto. Tiene sentido, pero por otro lado. Por otro lado, como sugieren algunas discusiones en las fuentes sobre complejidad y fiabilidad, esta misma indirección y abstracción interna, los puertos, los adaptadores, que es tan buena localmente, podría, en teoría, agregar otra capa que haga un poco más difícil ver el flujo completo cuando lo miras desde afuera. ¿Será que esta separación interna, tan útil adentro, complica un poco correlacionar eventos o diagnosticar problemas que cruzan varios servicios? ¿Cuál es el punto justo entre la claridad y el aislamiento interno de cada servicio y la necesidad de entender y manejar la complejidad distribuida de todo el sistema? Las fuentes sobre patrones de microservicios y fiabilidad en sistemas complejos nos dejan pensando en estas tensiones. Es un punto donde la teoría de la arquitectura choca con la realidad dura de operar estos sistemas día a día.